Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Si tienes alguna urgencia y necesitas dinero en efectivo o necesitas dinero para una operación que no te cubre el seguro o quizás para remodelar tu casa, comenzar una empresa, pagar tus tarjetas, una deuda, bueno, comunícate con Global Enterprise. Ellos te van a conseguir dinero en efectivo muy rápido. En 10 días vas a tener ya tu platica. Si tienes residencia en Estados Unidos o tienes Social Security, bueno, con eso es suficiente. Pero a lo mejor no tienes ninguna de las dos cosas, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. Global Enterprise te ayuda a conseguir dinero muy, muy rápido. Vamos a continuar con este tema de Henry Falcón, porque uno tiene que tener la responsabilidad como periodista de decir las cosas de las cuales se entera para alertar a la gente y que cada quien tome su decisión. Eso sí, aquí no le decimos a la gente haz esto, vota, no votes, no, sino le planteamos el escenario y que cada quien decida el país que quiere. No su situación personal, sino el país que quiere para sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el verdadero juego detrás de la candidatura de Henry Falcón? Bueno, el verdadero juego es conformar una cosa que llaman un nuevo frente de oposición que le dé legitimidad al régimen, legitimidad internacional con un verdadero abanico ideológico. Fíjense, ¿qué representa el MAS? El MAS representa un sector fuerte de la izquierda que pretende absorber la militancia pseudo-intelectual de la izquierda venezolana. ¿Qué representa Alianza Progresista? Bueno, este partido absorbería, en este caso, la militancia de Acción Democrática, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, que es ese target de la izquierda progresista. Y COPEI, ¿cuál es el papel de COPEI? Bueno, es muy importante porque COPEI representa a la centro-derecha, que es el factor ideológico de las alternativas más comunes y sensibles de una sociedad, que es la democracia cristiana, donde todos caben. Eso incluye a todo el mundo, muchas ideologías. Fíjense lo que ocurrió en la reunión del 25 de febrero, que fue un día domingo. En esa reunión, ¿qué se dijo? Nosotros, con financiamiento, podemos hacer que COPEI crezca y nosotros tenemos con que darle una batida completa a Primero Justicia y aparte de Voluntad Popular y crear un nuevo sentido de una nueva oposición. ¿Qué respondió Jorge Rodríguez a esto? Dijo, bueno, tenemos que buscar la forma legítima de aportarles los recursos, es decir, la platica. Vamos a ver cómo hacemos para darles platica para esto. Bueno, y la respuesta que surgió a esto de Jorge Rodríguez fue presentar un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos y volver al esquema de antes. Jorge Rodríguez, ¿qué contestó a este planteamiento? Dijo, bueno, nosotros, comillas, porque fue textual, nosotros no tenemos ningún problema, preséntenme el proyecto de ley y nosotros con DELCI, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso es DELCI, ¿verdad? Nos comprometemos a aprobarlo. Eso sí, solamente para los partidos que vayan a estas elecciones. Bueno, fíjense, después de eso, de esa decisión, surgió el proyecto de ley que efectivamente se ha redactado y que está en el IFEDEC, que ustedes saben que es el organismo que regenta Eduardo Fernández, y se va a introducir después de las elecciones. Bueno, la pregunta que se hicieron todos en la reunión, preguntas que se hicieron, ¿cómo quedarían las cosas después de las elecciones? ¿Es factible mantener este esquema de partidos políticos mantenidos con una militancia clientelar y crear nuevos liderazgos? ¿Qué es la militancia clientelar? Bueno, la militancia que está alrededor de los carguitos de alcaldías, de gobernaciones, etcétera, etcétera. Y además, ¿cómo se haría con los liderazgos? Porque ¿cómo se crean los nuevos liderazgos? Bueno, la respuesta ahí en la reunión, porque fue un debate de ideas, fue que sí, porque bueno, para eso están los medios de comunicación, para crear líderes, así como hicieron en Globovisión, que yo siempre reclamo eso, en Globovisión de Alberto Federico Rabel, que sentaban ahí a Enrique Capriles y tal, los sientan en los medios de comunicación y los convierten en líderes sin ser líderes, porque eso no es líder.
Bueno, para eso cuentan ellos con los medios de comunicación, ¿verdad? Y bueno, y la militancia, esa militancia clientelar, pues se mantendría con los carguitos que ganarían de concejales, en las asambleas legislativas, etcétera. Bueno, y según el análisis de ellos, terminadas las elecciones y habiendo ganado Nicolás Maduro, ese es el plan. Oigan el plan, Nicolás Maduro va a llamar a un gobierno de unidad nacional. Es decir, la nueva oposición, que, ponme otra vez a la nueva oposición ahí, la nueva oposición, que es esta que ustedes ven ahí, reconocerá el triunfo de Maduro y va a pasar además a formar parte de ese nuevo gobierno de unidad nacional. ¿Cuál va a ser la excusa de Henry Falcón cuando pierda las elecciones? Va a decir, bueno, nosotros teníamos mayoría y vamos a arrasar, pero resulta que nos derrotó la abstención. Ya ese discurso está listo. Posterior a esta declaración, va a salir Nicolás Maduro a llamar a esta nueva oposición a un diálogo televisado, tipo show, ofreciendo toda la transparencia posible, etc. Además, algunos de estos personajes, cuidado, llaman al pillete, van a ser llamados a formar parte del nuevo gobierno. ¿Cuál es el objeto de este gobierno de unidad nacional? Que esto es bien importante. Pues este gobierno sería un efecto represa para lo que tanto le preocupa al gobierno, porque ellos consideran que un gobierno de este tipo va a represar el ataque de la comunidad internacional y de factores políticos internacionales, y van a emprender inmediatamente después del triunfo de Nicolás Maduro una agenda de viajes para presentar un supuesto nuevo proyecto de país con el discurso de entre venezolanos nos entendemos y resolveremos la crisis social, económica, etcétera, etcétera, pero lo vamos a hacer los venezolanos, no queremos más intervención de la comunidad internacional ni más opinadera, etcétera. Bueno, además, fíjense, después de esto vienen la aprobación de una serie de leyes para permear en organizaciones políticas, esto es parte del proyecto, permear en organizaciones políticas internacionales como es la Internacional Socialista y la Internacional Demócrata Cristiana, que hasta los momentos está enfrentada al gobierno nacional, ¿no? Ambas organizaciones. Para además contener el efecto internacional, por supuesto, y tratar de suavizar las sanciones internacionales, que es lo que les digo, es lo único que le preocupa al gobierno hasta ahora de todo lo que le ha ocurrido. Por cierto, que Diosdado le quiere, repito, caerle a pedradas a este proyecto que tiene. Bueno, las elecciones son un medio para crear la sensación, fíjense, de una pasarela para nuevos escenarios de negociación y nuevos voceros en ese escenario de negociación, para crearlos, para inventarlos. Esto es posible, señores, definitivamente con el clientelismo de los que le hablé, la creación de los nuevos liderazgos para lo cual van a utilizar los medios de comunicación, que están prácticamente todos a la orden de ellos. Fíjense, en el caso específico de Copey, esta es la pata de la mesa que le hace falta al gobierno. Porque Copey es un partido que representa a la derecha y definitivamente Copey y el MAS son referencias democráticas, son referencias, marcas democráticas, aunque sean cascarones vacíos, y esto le daría un nuevo equilibrio al proyecto. Frente a la poca legitimidad que ya tiene la Mesa de la Unidad Democrática y frente al abandono de líderes como Julio Borges, Juanipa, Freddy Guevara, bueno, que ya no existen, ninguno de esos existe, van a sacarle provecho a eso porque el gobierno le va a dar una especie de bonos al nuevo liderazgo para que adquieran credibilidad. Por ejemplo, que el nuevo liderazgo pida la ley de amnistía, esto es por poner un ejemplo, que el nuevo liderazgo pide la ley de amnistía, bueno, se la aprueban. Entonces la gente va a decir, oye, esta gente sí logró la ley de amnistía, la libertad de los presos políticos y los otros tipos de la mundo no lo lograron. Cosas de ese tipo, cosas de ese tipo. Fíjense, la mayoría, y aquí les voy a hablar específicamente de la relación Copey con Henry Falcón, con esta candidatura. La mayoría en Copey no está de acuerdo con el apoyo a Henry Falcón. Pero ¿qué es lo que ha pasado en Copey? Para refrescarlo para quienes no se acuerden. El TSJ emitió una sentencia sobre quién debía conformar la directiva de Copey. Ahí montaron un señor que se llama Pedro Urrieta, quienes hemos cubierto política y hemos estado haciendo análisis en Venezuela, no sabemos quién es este señor, Pedro Urrieta, pero lo sacaron del Tamacuro y lo llevaron a ser presidente de un partido y este señor no sabe, pero no tiene idea de nada, ¿no? Bueno, colocaron entonces a Luis Salazar como secretario general, y Luis Salazar es una plaza de Eduardo Fernández.
y de Pedro Pablo Fernández. Lo pusieron de secretario general. Entonces, fíjense, lo primero que hizo Salazar cuando fue irse al CNE, cuando dieron las claves para que a los partidos políticos les dan unas claves para que puedan inscribir candidatos. Eso no es que cualquiera viene, agarra y llena una planilla, no. Cada partido tiene que tener una clave y esa clave la asigna el Consejo Nacional Electoral. Pues la clave de COPEI la tienen los Fernández, Pedro Pablo Fernández y Luis Salazar. De manera que ellos son los únicos en COPEI que pueden inscribir candidatos. Aunque COPEI no esté de acuerdo, repito, con la candidatura de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández y Luis Salazar inscribieron a Henry Falcón porque tienen la clave que les asignó el Consejo Nacional Electoral. Y la platica, señores, esa platica que en esa reunión ofreció Henry Falcón ya empezó a llegar a los COPEI en cada una de las regiones. Ya los dirigentes que quedan en COPEI, en el interior del país, pues están empezando a recibir la platica. Fíjense, una prueba. Yo quiero que, esa foto es muy importante, fíjense. En esa foto aparece Henry Falcón al lado de Moncada, al lado de Felipe Mujica, y ahí está Luis Augusto Romero, que lo tienen ustedes en un círculo rojo, el pillete, que fue el que dijo que había que recorrer el mundo, que había que ir ante la comunidad internacional para defender el hecho de que los venezolanos iban a resolver sus problemas en Venezuela, que no querían injerencia internacional. Después de que se dio la reunión esa que les estoy dando, se dio esta visita a Washington, en la que aparece, ahí tienen ustedes en un círculo, al que generó esta opinión, a Luis Augusto Romero, y ahí está también Henry Falcón. Fíjense, la prueba de que participar en las elecciones es un proyecto que nada tiene que ver con ganarlas, por parte de Henry Falcón, es que dentro del comando de campaña, fíjense, ahí no hay un eslogan. En ese comando de campaña no existe un eslogan, un jingle, ahí no hay absolutamente ningún lema de campaña, ahí no hay una programación, no existe una estrategia, no hay rutas ni siquiera de las giras, no hay un jefe de giras que diga, bueno, nosotros vamos a tal día a tal estado, no, eso simplemente es un parapeto que se necesita para el gran plan, para el macro plan al que me he referido del gobierno de unidad nacional. Yo ya les conté lo que hay, y que venga a desmentirme Luis Augusto Romero, que venga y me desmienta Felipe Mujica, que venga y me desmienta Pedro Pablo Fernández, que se atrevan a desmentirme para yo decirles en chiquitico, mira, el cuento lo tengo de esta manera. Porque eso ocurrió tal cual y ese es el plan. Entonces, de esta manera quedarían incluidos en un gobierno quienes no estarían incluidos jamás por apoyo popular. Ustedes deciden, porque ese es el país de todos, ¿no? Y cada quien decide si prefiere esto a una Venezuela de verdad libre, con liderazgo de verdad, y sin estos tipos al frente que le han hecho tanto daño a Venezuela. Pero eso es una decisión de cada uno. Vamos a ir a un corte, pero primero quiero hablarles de la mejor forma de venirse a Estados Unidos, porque hay que ver que la gente está haciendo cola para venirse a Estados Unidos. Y la mejor forma, sin duda alguna, es a través de las certificaciones laborales, porque la certificación laboral te va a llevar a una residencia permanente en muy poco tiempo. No solamente va a beneficiar al que solicita la certificación laboral, sino a todo su grupo familiar. El mejor en certificaciones laborales, eso lo dicen todos los abogados de inmigración, sin duda alguna es Raúl Sebasco. Ahí tienes los números de teléfono en pantalla de Raúl Sebasco. Llámalo a él, porque yo no sé de esto, tienes que llamarlo a él. Ahí está el número de teléfono que lo puedes llamar directamente desde Venezuela, y Raúl Sebasco te va a asesorar acerca de las posibilidades que tú tienes de tener una certificación laboral, es decir, una residencia permanente en los Estados Unidos. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate.